Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jaima Vargas y voy a hablarles un poco sobre el entregable 6 que trata sobre el proceso de preparación y evaluación de proyectos. Ok, como una pequeña introducción, yo con este proyecto busco definir y explicar con mis palabras lo que es el proceso de preparación y evaluación de proyectos, ya que como futuros ingenieros en el área de operaciones y logística debemos ser capaces de llevar a cabo un estudio de viabilidad y factibilidad. Por ende, describiré las partes generales de la evaluación de proyectos, cómo debe ser su introducción y marco de desarrollo. También abordaré temas de gran importancia como es el estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico, como también su evaluación económica y el análisis de riesgo. Ok, como primer subtema, el proceso de preparación y evaluación de proyecto. Nos dice que es una herramienta que contribuye para tomar una decisión sobre la mejor alternativa de ejecución e inversión. Ok, como ya sabemos, el proceso de preparación y evaluación de proyecto es un análisis exhaustivo que se debe realizar para conocer si dicho proyecto cuenta con los niveles de rentabilidad que se espera. Por ende, deben realizarse diferentes tipos de estudios, tanto financiera como técnica, legal, para conocer tanto los ingresos que se generarán como los costos que se van a llevar a cabo para la realización del mismo. Ok, partes generales de la evaluación de proyectos. Debemos tener en cuenta que todo proyecto de inversión va a ser distinto a otro. Nunca nos toparemos con un proyecto igual. Entonces, lo particular es que la metodología será la misma y podremos aplicar dichas partes que lleva, o sea, las partes que lleva un estudio técnico. Como por ejemplo, la creación de una planta de producción o como la elaboración de un producto. Aumentar la capacidad de una planta o crear sucursales, reemplazar los equipos y maquinarias, ya sea porque sean anticuadas o obsoletas, o simplemente la creación de un negocio a cual se requiera ofrecer un servicio. La evaluación de proyectos como un proceso y sus alcances. Ok, cuando estamos evaluando un proyecto en cuanto a sus procesos y alcances, la literatura nos dice que se divide en 3 niveles de profundidad. La primera es el perfil y no más que la visión o la idea del proyecto a crear. Se debe ir elaborando a partir de la información existente en el mercado, de manera que cuando hablamos en términos monetarios, se deben realizar cálculos globales para tener una idea general de lo que serían los ingresos y los costos que va a llevar ese negocio. Luego se debe realizar una prefactibilidad o un anteproyecto. Aquí se tomarán en cuenta la información de las fuentes. Por ejemplo, la tecnología que se va a utilizar. Y en el último nivel sería entonces lo que es el proyecto definitivo. Aquí ya se toman datos como las cotizaciones, los planos de la instalación, contratos de venta, etcétera. Cuando hablamos de la introducción y marco de desarrollo, la introducción no es más que una breve reseña histórica sobre el producto o servicio, antecedentes, el desarrollo, y también se debe mencionar por qué es importante el consumo del mismo, o por qué será consumido ese producto que se quiere crear. Cuando hablamos del marco de desarrollo, está relacionado con los objetivos de ese producto o servicio. ¿Cuáles serán sus beneficios? ¿Por qué trata de un producto o servicio innovador? ¿A qué personas o entidades beneficiará? ¿Cuáles serían los problemas que resolverá a nivel de sociedad? ¿Por qué es una buena inversión? Y muy importante resaltar que se deben detallar los objetivos de estudio y de proyecto general. Ok, cuando hablamos de un estudio de mercado, no es más que cuando se recolecta y se analiza información que sirve para identificar cuáles son las características o cuáles van a ser esas características de nuestros potenciales clientes. Comprender cómo lograr la introducción de nuestro producto o servicio innovador como tal en un mercado existente.
Ok, cuando hablamos de estudio técnico, no es más que el análisis de la rentabilidad del proyecto. Aquí se tendrán presentes los costos que se necesitarán para la elaboración de un producto. Cuenta inversión, cuánta inversión se necesitará para la infraestructura, equipos, maquinaria, tecnología, mano de obra disponible y materiales en general. Cuando hablamos del estudio económico, el estudio económico inicia con los costos totales y la inversión inicial, cuya base serán los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos como la inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada. Cuando hablamos de evaluación económica, en esta etapa del estudio se tomarán datos sumamente importantes como el valor del dinero en el tiempo, la tasa interna del rendimiento y el valor presente neto, comparándose con métodos contables. Este punto es sumamente importante ya que es aquí donde se decidirá la implantación del proyecto. Y como último tema en esta presentación, hablamos sobre el análisis y administración de riesgo. Dice que es un proceso de varios pasos destinado a mitigar el impacto de los riesgos en las operaciones empresariales. Como todo proyecto de inversión, existen márgenes de riesgos que se deben contemplar en un proyecto, por ende, debe haber una conclusión en la que se declare abierta y francamente sus bases cuantitativas que orillan a tomar la decisión de inversión estudiada. Ok, como conclusión, en el mundo de los negocios aparecen obstáculos, oportunidades y nuevos retos. Es necesario tomar decisiones acertadas para cada ciclo o etapas evolutivas. Debemos hacer estudios profundos tanto de rentabilidad como de inversión de capital al momento de hacer o iniciar cualquier tipo de proyecto. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Saludos.